Viene del lejano oeste esta deliciosa galleta para conquistar a todas las chicas y dejar a más de uno con la boca abierta. ¡Sabrosa! Hola amigas, amigos y a todo el arco iris del globo terráqueo. Fuímonos al lejano oeste por los ingredientes. Bueno, ahora con internet todo está cerca y hasta los podemos encontrar online. Estos son 1,25 tazas de harina todo uso, 3/4 de cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal. Ahora vamos con los ingredientes húmedos. 1,5 tazas de azúcar morena clara, 12 cucharadas de mantequilla sin sal derretida y esperamos que enfríe, un huevo grande y la yema de un huevo, una cucharadita de vainilla. Ahora continuemos con los ingredientes que le dan ese toque de ser cowboy. 1,25 de taza de avena, 1 taza de nueces, 1 taza de coco rallado y 2/3 de chispas de chocolate semidulce. y precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius. Bueno, manos al batidor. Empecemos con los ingredientes húmedos. Previamente podemos revisar que el azúcar no contenga sólidos de melaza. Recuerden, esto sería muy desagradable encontrarlo en una galleta. ¿Por qué utilizar este tipo de azúcar? Esta morena clara ayuda a que nuestra galleta sea mucho más suave y evita que se nos quiebre. Agregamos en un bol, abrimos un huequito como el cráter de un volcán para recibir el huevo entero y solo la yema de uno. ¿Por qué la yema de un huevo? Porque este va a permitir que la masa sea más masticable y serán aún más sabrosas por la grasa que añade la yema. Y agregamos la mantequilla que sea derretida para que de esta manera nuestras galletas sean deliciosamente densas por dentro y crujientes por fuera, por los bordes. Añadimos la vainilla y removemos con una espátula flexible o una lengua de cocina o como le llamemos en nuestros países hasta integrar todos los ingredientes. Y para que nuestras galletas sean aún más cremosas, terminamos batiendo vertiginosamente los ingredientes húmedos con un batidor de globo por espacio de 2 minutos aproximadamente. Y reservamos. Pasamos a cernir la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal para eliminar cualquier impureza y además agregamos aire. También cualquier grumito desaparece. Terminamos de integrar todos los ingredientes secos y nos llevamos esta mezcla a los ingredientes húmedos. Estas galletitas son tan saludables como sabrosas y a su vez fáciles de hacer. Fíjense que con una espátula podemos terminar de integrar todos los ingredientes húmedos y secos. En un promedio de 2 minutos terminamos. Ahora sí, nuestro vaquero cowboy, o como le llamemos en nuestros países, va por los ingredientes protagonistas de nuestra cowboy cookie. Ay, muchísimas gracias. Bueno, aquí están la avena, las nueces troceadas, coco rallado y las chispitas de chocolate. Rápidamente les cuento que esta galleta recibe este nombre porque, según los cuentos de camino, esta galletita podía permanecer más tiempo en las alforjas de los vaqueros, más que otra merienda, botana, tentempié o como le llamemos en nuestros países. Recordemos que en ese entonces no había sistema de refrigeración y las jornadas de trabajo eran muy largas.
Terminamos mezclando todos los ingredientes, tanto los protagonistas como los húmedos y los secos, tratando de que se disperse uniformemente en toda la mezcla. Volviendo al tema, vamos a tomar 2 charolas o bandejas y le colocamos papel pergamino. En caso que no tengamos, colocamos aceite, esparcimos por toda la bandeja e inmediatamente después agregamos harina. Enseguida tomamos unas bolitas de aproximadamente 60 gramos y las colocamos en la bandeja con una separación de 4 centímetros. Nos podemos ayudar con estas tazas que nos pueden permitir que sean uniformemente redonditas. Las enharinamos y colocamos las bolitas dentro de ella. En este caso tomamos la medida de 1/4 de taza y nos rindió aproximadamente 12 galletitas. Pasemos a llevar nuestra bandeja con las galletas a la posición media del horno por espacio de 15 minutos. Sobre el minuto 10 giramos para que las galletitas se horneen uniformemente y queden doraditas. ¡Tarán! Y aquí están listas nuestras Cowboy Cookies para comérnoslas ya. Sí, se ven muy buenas, pero debemos esperar 10 minutos y después llevarlas a una rejilla para que no se humedezcan por debajo. También tenemos que recordar que tenemos otra bandeja en el horno. ¿Por qué no llevarlas las 2 juntas? Porque se nos puede quemar una y la otra puede quedar cruda. Sé que es difícil, pero aún tenemos que seguir esperando unos 15 minutitos para podérnosla tomar. Puede ser con un cafecito. No, 15 minutos. O si preferimos, la podemos comer solita. Miren, es que está suavecita por dentro y crujiente por los bordes. Parece una barra energética. Sí, tiene mucha energía. Las galletas las podemos conservar por espacio de 2 meses aproximadamente. Háganme saber en los comentarios cuánto tiempo demoran sus galletitas después que las hacen. La valentía se trata de estar aterrorizado y a pesar de eso, seguir adelante. Gracias por disfrutar este video y suscribirte. Nos vemos en la próxima receta.